Muy buenas noches, Rolando, buenas noches, maestro, buenas noches. Bueno, nos encontramos aquí para ver nuestro curso sobre didáctica de educación para el trabajo, ¿no? Bueno, quien les habla es el profesor magíster Luis Orlando Sarnaque Silva y bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Antes de ello, ¿no? Por favor, me confirman si por favor están observando o visualizando lo que estoy compartiendo en pantalla, por favor. Si es que visualizan la presentación o la diapositiva, por favor. Y si me están escuchando bien, ¿no? ¿Ya? Para poder empezar. Si me indican, por favor, si me escuchan y si visualizan lo que estoy presentando en pantalla, por favor. Bien. Por favor, si me confirman, a ver si están visualizando la pantalla que estoy compartiendo o para poder, por favor, o si me están escuchando adecuadamente. Ya, a ver, por favor, ahí si me confirman. Sí. A ver, buenas noches con todos. A ver, por favor, si me confirman, si visualizan la pantalla, por favor, lo que estoy presentando y si me están escuchando. Ya. A ver, listo, Nancy. Muchas gracias. Sí, se observa y se escucha bien, ¿cierto? ¿O hay alguna dificultad, a ver, para poder empezar? A ver, me contestó, pero a ver, ir visualizando y poder empezar. He respondido que sí y vamos a ir bien, ¿no? Bueno, a ver, mientras me van confirmando por ahí, a ver, por favor, para poder ya ir empezando, ¿no? Bueno, el curso es sobre didáctica de educación para el trabajo, ¿no? Hay varios, vamos a ir mirando varios aspectos concerniente a esta área, ¿no? Que tiene que ver mucho con el vínculo laboral, ¿no? Que se requiere para ir preparando en las escuelas, ¿no? En los colegios y esto y que le vamos a ir dando una mirada desde el aspecto de la didáctica, ¿no? Sin ir perdiendo algunos aspectos que son importantes dentro de este proceso de ir conociendo justamente de repente algunos detalles más sobre esta área, que si bien es cierto, cada uno de ustedes ya conoce y esto y que vamos a ir incorporando algunas cosas, ¿no? Como dentro de estas sesiones, ¿no? Que vamos a ir desarrollando un aspecto que está desarrollándose y que está en este auge de crecimiento, ¿no? Que tiene que ver mucho con el uso de las tecnologías, que tiene que ver básicamente con esto de la inteligencia artificial y todo ello, y que lo vamos a tocar
en un punto de los cuales vamos a ir desarrollando estas sesiones, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Por favor, si hubiera alguna dificultad, me la van indicando, ¿ya? Me lo escriben ahí en el chat, o en todo caso, por ahí me avisan para yo poder corregirlo, ¿ya? Bueno, me indicaban que sí lo pueden ver, sí pueden escuchar, así que vamos a continuar, ¿no? O a empezar con ¿no? Hay que ir teniendo en cuenta algunos aspectos que son importantes, ¿no? Y que creo que en este mundo globalizado tiene que ver mucho el mundo laboral y la educación en el Perú, ¿no? Que están muy vinculados a partir del área en el cual nosotros nos encontramos desarrollando esta área, ¿no? Porque tiene que ir mucho vinculado con digamos, desafíos que enfrenta el país en esta formación de la fuente laboral para prepararlos para el futuro, ¿no? Es decir, en varios aspectos, no solo mirando eh, desde la perspectiva que tiene el área, ¿no? Mirando qué es lo que apunta, sino esa preparación que tiene que tener a partir de ser parte como ente laboral o también poder generar a partir de los conocimientos o habilidades que puedan ir desarrollando también un aspecto laboral que puedan ir manejando cada estudiante, ¿no? Es lo que vamos a ir viendo. Es un desafío en el cual ahora con el desarrollo de muchos avances y con algunos cambios que han habido y que en este mundo que van a irse dando y desarrollando y que incluso tenemos a la mira con cambios, aspectos que van a ir en ese crecimiento laboral. Por ejemplo, las creaciones de puestos de trabajo a partir de, por ejemplo, la aparición del puerto de Chancay, que viene a dar, digamos, un cambio de una perspectiva, ¿no? En estos tiempos y que hay que ir apuntando a esos cambios que se van dando en el mundo laboral y a la necesidad que tiene en el aspecto técnico, ¿no? Que también es importante ir mirando todo ello. ¿Cuál es la importancia de la educación en el desarrollo del país, ¿no? Y eso nosotros sabemos que tiene que ver mucho con este crecimiento económico y la competitividad global, ¿no? Una fuerza laboral educada impulsa la productividad, la innovación y el crecimiento económico, es decir, una fuerza laboral preparada, ¿no? No solamente hablando desde el punto de vista de repente uno se imagina, ¿no? Y siempre uno dice, el fin del estudiante es que termine el colegio y que llegue a la universidad, ¿no? Cuando de repente en el país lo que estamos enfrentando es una falta de mano técnica, de mano que venga en esa preparación y que es lo que nos hace falta, más que de repente la mirada de lograr y llegar a formar estudiantes que solo aspiren al tema de la universidad, sino también necesitamos ese otro aspecto, ¿no? Y que incluso aquellos que no puedan, por los recursos y por estos medios, ¿no? Poder ir teniendo este, el poder desarrollar dentro de la escuela, ¿no? Esas capacidades y habilidades que les pueda permitir poderse insertar al mundo laboral, ¿no? Entonces, esos son aspectos que dentro, digamos, cuando se refiere a una fuerza laboral educada que permite impulsar esa productividad, la innovación y el crecimiento económico. Lo otro tiene que ver con la competitividad global, ¿no? Que la educación de calidad, ¿no? Va a ir mejorando la competitividad en el caso del Perú, en el mundo, en el mercado global, ¿no? Si bien es cierto, estamos con muchas cosas que todavía tenemos que ir logrando, que ir perfeccionando, que ir mejorando, pero el único camino para ir logrando esas mejoras es efectivamente tener una educación de calidad que permita a los estudiantes
tener esa competitividad dentro del mercado laboral, ¿no? Entonces, eso es, digamos, dentro de la importancia de la educación en el desarrollo que tenemos en el país, ¿no? ¿Cuáles son aquellos retos y desafíos que enfrenta el sistema educativo peruano, digamos, dentro de lo que ya tenemos establecido, ¿no? Y si bien es cierto, tenemos gente para algunos los recursos, pero para otros no, entonces existe, ¿no? Estas desigualdades a veces de acceso, ¿no? Y luchamos muchas veces contra esas diferencias, ¿no? Esas desigualdades en las cuales la falta de acceso a una educación de calidad muchas veces es un obstáculo significativo para muchos estudiantes de poder lograr, eh, digamos, esa formación que necesitan, ¿no? Más mirándolo, por ejemplo, desde este punto de esta área, ¿no? De educación por el trabajo, que si bien es cierto, puede decir, ¿no? Como un área que ha ido cobrando importancia a medida de estos años, ¿no? Si ustedes recordarán, hace muchos años era como el área de laboral, ¿no? Y que luego es un área que se ha ido convirtiendo, ¿no? Para algunos centros y para otros ir formando a estudiantes para que tengan, digamos, ese desarrollo, eh, no solamente apuntando a ser mano de obra, sino apuntando a muchos aspectos que se miran dentro de esta área, ¿no? Que ya vamos a ir viendo qué es lo que se va desarrollando dentro de cada una de ellas, ¿no? El otro es la calidad de educación, ¿no? Ese es otro reto y desafío en el cual tenemos, ¿no? Ir mejorando la calidad de enseñanza y el aprendizaje es fundamental. Y eso nosotros somos parte de ello, ¿no? Si bien es cierto, estamos en el tema de ir teniendo los recursos, pero también nosotros somos ese punto de quiebre para poder ir desarrollando ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que permita con los estudiantes poder lograr esa calidad y que puedan ellos obtener esos aprendizajes que tanto se buscan para poderse desarrollar en la vida, ¿no? Recordemos que hay todo un perfil que tiene a nivel de, en este caso de secundaria, ¿no? Al terminar, tienen, ¿no? Y es que ellos se puedan ir desarrollando en la vida con el logro de diferentes competencias al finalizar su ciclo de educación básica regular, ¿no? Lo otro, bueno, tiene que ver con los recursos limitados, ¿no? A veces muchos hablando de repente no solamente de las escuelas rurales, ¿no? Que son a veces las que a menudo carecen de recursos y las que se ven afectadas a veces en la calidad de educación. Y no solamente a veces son solo las escuelas rurales, incluso hasta las mismas escuelas de las mismas zonas urbanas, ¿no? De las cuales carecen o están también mediadas por estos carencia de recursos, ¿no? Y que, si bien es cierto, van a afectar también en la calidad educativa, ¿no? Entonces son esos retos, desafíos en las cuales nosotros nos vamos a ir enfrentando y que vamos a ir teniendo en cuenta para poder ir relacionándonos en este mundo laboral en el cual nuestros estudiantes se tienen que ver insertados, ¿no? Y se enfrentan a un mundo, ¿no? Donde no podemos ser ajenos, ¿no? Y donde hay el desarrollo de habilidades demandadas por el mercado actual, ¿no? Y eso implica ir desarrollando distintas habilidades que tienen y que demanda este mercado laboral actual, ¿no? Como es el pensamiento crítico, como el desarrollo de habilidades digitales o como la comunicación efectiva, ¿no? Por mencionar, digamos, alguna de ellas. Si bien es cierto, podemos ir añadiendo algunas otras, pero creo que estas tres, ¿no? Son importantes de tener en cuenta, ¿no?
Es decir, ese pensamiento crítico, la capacidad de poder analizar la información y de poder tomar decisiones eh, importantes a partir del análisis de esa información. Porque ahora, por ejemplo, tenemos cantidad de información, ¿no? No es que ahora alguien maneje toda la información y recuerde y esto, sino que está a la disposición en el momento en que uno lo necesite para resolver las situaciones y uno va adquiriéndolo, ¿no? Que puede encontrar muchas veces, eh, porque ahora no podemos negarnos que todo el mundo recurre, ¿no? A una, por ejemplo, si me dejan pedir una información, vamos al internet, vamos a poder ir buscando, pero también tenemos que ir aprendiendo junto con nuestros estudiantes también a poder discernir y poder analizar esa información y poder tomar decisiones de acuerdo a información que sea validera, ¿no? No podemos considerar que todo lo que está en la nube o todo lo que está en la red o todo lo que podemos encontrar sea cierto, ¿no? Tenemos que aprender también a ir validando, siendo críticos con este tipo de información que podemos ir encontrando a partir de ese análisis, de esa contrastación que podamos hacer con diversas fuentes, con diversas situaciones y esto. Mucho más ahora, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, yo puedo entrar a por ejemplo, a esto de inteligencia artificial, puedo pedir que haga esto, lo otro, ¿no? Y puede gestionarme ahora mucho más rápido esto, pero necesito contrastar todo ello. No todo lo que me pueda dar como resultado lo puedo dar 100% verdadero. De que nos pueden ayudar muchas herramientas de ello, es cierto, ¿no? Nos pueden ayudar, pero está también no solamente dejar de lado esa automatización que de repente nos pueda llevar, sino más bien a que nuestros estudiantes puedan ir desarrollando ese pensamiento crítico. Y ahí está la tarea de nosotros, ¿no? El poder hacer que las estrategias, ¿no? Nos permitan ser las adecuadas para poder llevar a nuestros estudiantes a hacer y lograr este pensamiento crítico que tanto queremos que nuestros estudiantes logren, ¿no? O sea, no simplemente que repitan o que lo que descargaron o que sea un copy y pega, como muchas veces mencionamos, ¿no? Lo otro es que las habilidades digitales, ¿no? Y en este mundo global que tenemos, ¿no? La competencia en tecnología es fundamental para poder navegar en el mundo digital. Ahora, con la aparición de esto ya de hace, porque el tema de la inteligencia artificial no es que recién apareció, ya lleva muchos años, ¿no? Sino que ha tenido de repente un mayor auge, un mayor empuje a partir de estos últimos, ¿no? Tiempos en donde venimos viendo ya que tenemos plataformas de inteligencia artificial donde tú con simplemente una instrucción o esto te puede generar una imagen, te puede hacer un video, te puede hacer un escrito, te puede hacer un documento y esto, ¿no? Entonces, ahí es donde implica también que la mirada de este aspecto del mundo laboral va a ir cambiando, ¿no? A partir de estos, digamos, apariciones de desarrollo de tecnología y apariciones de este tipo de plataformas, donde implica ir cambiando nuestro paradigma, ir cambiando nuestra forma de ver, ¿no? En cuanto a cómo se van desarrollando eh, muchas de repente actividades que de repente se hacían y que ahora con esto del desarrollo de plataformas van a ir de repente perdiendo campo, ¿no? Antes de repente, como por ahí le escuchaba en, en un comentario, en una entrevista, ¿no? Decía, había un DJ, por ejemplo, que él jalaba todos sus equipos, ponía su música, ponía para poder de repente en un evento y todo, ¿no? Ahora ya no necesita de repente de tanto equipo, porque ahora con la inteligencia artificial tiene la música, incluso con
inteligencia artificial, pueden crear música a partir de la voz, le pone esto y un sinnúmero de situaciones que van apareciendo. Entonces, ante esa realidad, ante esa demanda, nos venimos enfrentando. Y nuestros estudiantes, digamos que ellos están a veces mucho más cercanos a este tipo de tecnología, son los que van adquiriendo estas habilidades. Entonces son ellos, pero que tienen que saberlas utilizar para poderlas emplear dentro de este mundo laboral en el cual se van a ir enfrentando, ¿no? Y sacar, digamos, el provecho para poderse insertar y poder ser esa, digamos, parte de crecimiento laboral dentro del país, ¿no? Lo otro tiene que ver con la comunicación efectiva y tiene que ver mucho con esa habilidad de poder comunicar ideas con claridad y persuasión, que es crucial, ¿no? Y eso tiene que ver mucho el cómo puedes, el poder interactuar, ¿no? Si bien es cierto, tenemos a veces estos medios, ¿no? Que el WhatsApp, que el teléfono, que el celular, que esto, pero sigue siendo una habilidad que se demanda en el mercado, eh, una comunicación efectiva, ¿no? Es decir, el poder saber comunicar las ideas con claridad y poder ser, digamos, el tema de persuasión, dice, es crucial. Es decir, de ser convincente con lo que uno dice y con lo que uno hace. Es decir, que esas dos partes tienen que ir siempre acompañadas, ¿no? Y tiene que ir siempre con ese, digamos, con esa habilidad de poder saber expresar y saber decir claramente las ideas. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en los medios, cuando utilizamos a veces un mensaje, ¿no? Que a veces lo podemos enviar, muchas veces se interpreta de distinta manera, ¿no? A que de repente cuando una persona lo habla o lo dice, ¿no? Entonces estamos a veces cayendo en ese tema de a veces no tener una comunicación efectiva, ¿no? Sino más bien una comunicación que no es muy clara, que a veces tiene esos vacíos y que no llega pues con esa claridad que debería llegar. Entonces, estas habilidades, que creo que son importantes dentro de este mundo laboral actual, tienen que ver con estos tres, ¿no? Que pueden haber muchos más, no digo que no, pero creo que son importantes para tenerlo en cuenta, ¿no? El pensamiento crítico, es decir, porque manejamos y los estudiantes están alrededor de toda esa información que entonces necesitan aprender a discernir, a manejar esa información, a ser críticos con ellos y que esas habilidades digitales que van desarrollando también aprendan a cómo dirigirlas y que exista también esa comunicación efectiva para poder plasmar sus ideas con claridad y llegar a lo que ellos realmente desean comunicar, ¿no? Eh, otras cosas que nosotros, digamos, dentro del área de educación para el trabajo, y es que nosotros tenemos, por ejemplo, existen los programas de educación técnica, vocacional, ¿no? Los colegios técnicos, por ejemplo, que tienen, digamos, una especialidad o especialidades, ¿no? A diferencia de repente de los colegios que llevan solamente el área de educación por el trabajo como un curso, por ejemplo, de 2 horas, ¿no? Que es dentro de la currícula que lo llevan semanalmente, o los que llevan a partir de los programas que son de manera técnica, ¿no? Y que llevan, por ejemplo, actualmente son 8 horas, ¿no? Dentro de la semana, o sea, tienen un desarrollo de acuerdo a la especialidad, ¿no? Con esa carga de horaria que tiene, ¿no? Y bueno, ahí son aspectos que tienen que ver, por eso hablamos de los programas de educación técnica y vocacional, tiene que ver mucho con la formación profesional, el aprendizaje práctico y el, digamos, el buscar que ellos se vayan insertando al mundo laboral, no necesariamente buscando ser la parte empleable, sino que ellos mismos también aprendan a generar esos recursos para poder
luego desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces les abre las puertas esta posibilidad que se tiene dentro de esta área de educación por el trabajo, teniendo en cuenta, digamos, los colegios que ofrecen, ¿no? Esta parte técnica, ¿no? Que tenemos a nivel nacional, ¿no? Entonces, estos aspectos que son, como les digo, importantes para ir teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo otro que sí, y si bien es cierto, siempre la creencia, el aspecto siempre, incluso dentro de la misma familia, ¿no? Y es que si el estudiante termina, ¿no? Tendría que ir siempre a la universidad, tiene que ir siempre al punto de ir desarrollándose con una carrera universitaria. Pero también es importante y que no debemos dejar de lado, ¿no? Es importante también esa formación técnica, ¿no? Nosotros carecemos, más bien en el país carecemos de mano, eh, digamos, especializada, que sea mano técnica y que pueda desarrollarse dentro de distintos campos que verdaderamente se necesitan, ¿no? Si bien es cierto, la universidad tiene un rol dentro de este aspecto de formación profesional, ¿no? Porque ellos apuntan a la formación académica, tienen el tema de investigación e innovación y la vinculación empresarial, ¿no? Como una mirada haciendo de estos aspectos en global, lo que apunta siempre el tema de la universidad, pero que también nosotros no podemos perder de vista ese desarrollo técnico que tienen, ¿no? Por eso, si bien es cierto, mal o bien, digamos, impulsando por ahí el tema de los colegios técnicos, ¿no? Y no me refiero a que esté mal que impulsen, sino a veces me estoy refiriendo de repente a la forma en cómo lo están haciendo, ¿no? Porque deberían darle un mayor impulso al tema porque muchos estudiantes, muchos, digamos, dentro de este estudiantes de distintos sitios, lugares, muchas veces no cuentan con esos recursos para poder de repente continuar una carrera posterior al término del colegio. Entonces, si tienen esa posibilidad de poder estudiar una carrera técnica o dentro del estudio que tienen en el nivel secundario con estas especialidades que ofrecen en algunas, ¿no? Como a veces son carpintería, electricidad, mecánica, panadería en algunos casos que también existen, ¿no? Con las distintas especialidades pueden irse ellos desarrollando en ese mundo laboral y pueden ir creando su propia experiencia para poder luego ejercer laboralmente, ¿no? En cualquier lugar y poderse especializar luego, ¿no? Entonces eso les permite, les abre las puertas, no solamente pensando en que tienen que muchas veces llegar a un aspecto de la universidad solamente, ¿no? Sino también mirando a lo que vamos necesitando, ¿no? Entonces, eso también hay que inculcarles, digamos así, y haciendo esa siempre esa mirada, ¿no? Si bien es cierto, la universidad es un punto de la mirada de algunos, pero también una carrera técnica o un, digamos, adiestramiento o una preparación técnica también es importante dentro de, para poderse insertar en el mundo laboral, ¿no? Eh, dentro de lo que corresponde, ¿no? A esta, a, a esta brecha en entre la educación y las necesidades del mundo laboral, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir encontrando también, ¿no? Es que existe también esa falta de conexión, ¿no? Es decir, existe a veces esa brecha entre las habilidades que se enseñan y las que realmente se necesitan para el mercado laboral o el mundo laboral, ¿no? Muchas veces estamos orientando de repente en enseñar habilidades que de repente no son las que se demandan en el mercado, ¿no? Es decir, hablando específicamente del mundo laboral. Entonces, esa falta de conexión es donde encuentra de repente al estudiante qué estoy aprendiendo y qué me sirve de esto, ¿no? Y encuentran pues esa pregunta si lo que yo estoy estudiando
en la escuela, en el colegio, me va a servir luego para la vida, ¿no? Y eso es, digamos, lo que tenemos que ir más bien encontrando, ¿no? Esa conexión que exista y que el estudiante le permita desarrollarse esas habilidades para, digamos, pueda responderle a esas demandas que él va a encontrar, ¿no? El otro, otro aspecto es la información limitada, ¿no? Muchos estudiantes a veces no tienen siempre el acceso de información sobre las necesidades del mercado laboral, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si preguntamos a un estudiante de repente en secundaria, ¿no? Si saben, por ejemplo, qué necesidades tiene ahora el mercado laboral, qué tipo este, de profesional necesitan, qué tipo de mano calificada necesitan, de repente ellos no tienen esa información y esa información limitada o ese tipo de información que muchas veces no se conocen, no saben, entonces los limita de repente a poder acceder o saber a qué cosa poder aprender o qué espera el mundo laboral para que ellos puedan ir desarrollando esas habilidades y se puedan enfrentar a ese marco laboral que esperan, ¿no? Porque si alguien se prepara para algo que está dentro de lo que demanda el mercado, puede ser, ¿no? Entonces, eso es también implica el desarrollo de eso. Y yo lo miro mucho, por ejemplo, con el tema de ir relacionándolo con, por ejemplo, esto del puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, ahorita de repente podemos decir, bueno, pero ¿cuál es digamos, esa implicancia que tiene, ¿no? Pero va a ir creciendo esa implicancia porque va a ir necesitando y van necesitando mano de obra, o van necesitando mano técnica, o van necesitando profesionales, o van necesitando esto, y a la medida de ir creciendo esa demanda del mercado, si no la encuentran dentro de esta digamos, de este grupo, por ejemplo, nacional y esto, lo que hacen es recurrir con mano extranjera, ¿no? Y recordemos que aquí nosotros tenemos pues mucha gente que ha llegado de fuera, ¿no? Y muchos de ellos, no son solamente, si bien es cierto, ha habido de todo, pero hay dentro de todo, hay profesionales y hay todo y eso, ¿no? Entonces, el mercado laboral se les va reduciendo para aquella gente que de repente va teniendo o que quiere acceder a ese tipo de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene la preparación necesaria o en todo caso la preparación que se les está brindando no obedece a esa demanda que se necesita en el mercado. Entonces, ahí vamos encontrando esa falta de conexión, esa información que no va llegando adecuadamente, ¿no? Y el tema sí que tiene que ver muchas veces es con que estamos trabajando muchas veces con un currículo desactualizado, ¿no? Y es que los planes de estudios pueden no estar actualizados con las nuevas tecnologías y tendencias. Ahora, por ejemplo, como les decía, hay el tema de ir apareciendo, el tema y disculpen que de repente lo tome muy repetitivo, ¿no? Pero es algo que nos está bombardeando por todos lados, ¿no? El tema del uso de inteligencia artificial. Si tú abres por ahí de repente un video o algo, ya te aparece que con inteligencia artificial puedes hacer esto, que puedes hacer un programa, que puedes hacer un esquema, que puedes hacer un resumen, que puedes hacer esto, que puedes hacer música, imágenes, audios, que puedes clonar voces, que puedes hacer un sinnúmero de recursos y situaciones ayudados. Pero si no sabemos manejar adecuadamente todos, digamos, ese uso tecnológico, de nada va a servir para poder lograr de repente ubicarse dentro de ese marco laboral en el cual los estudiantes necesitan irse desarrollando, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estrategias, ¿no? De repente para ir mejorando en el tema de ir viendo este tipo de profesionales cuando ya
Y esto no solamente es un tema de que lo aprenden solo en, por ejemplo, en el instituto, en la universidad, ¿no? Porque, por ejemplo, a partir de las escuelas, en el colegio, ¿no? Tenemos los aprendizajes basados en proyectos, porque se trabajan proyectos en la institución educativa, que se pueden hacer prácticas profesionales también, y eso ya implica mucho el tema de, por ejemplo, los colegios técnicos muchas veces pueden ir haciendo convenios, situaciones, que esto que implica que el estudiante pueda ir haciendo algunas prácticas. Anteriormente, hace unos años, en los colegios que se han mantenido como técnicos, tenían el tema de prácticas profesionales, ¿no? Entonces eso les permite a los estudiantes poder ir adquiriendo habilidades dentro de ese campo en el cual se vienen desarrollando, ¿no? Y bueno, existen este tipo de programas de mentoría, ¿no? Que van conectando ya a los estudiantes que tienen más experiencia y que van teniendo esto, ¿no? Esto, por ejemplo, sería ideal dentro del poder ir trabajando, pero hay algunas cosas que sí trabajamos dentro de las escuelas, de las instituciones, que son, por ejemplo, los aprendizajes basados en proyectos, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de habilidades de los estudiantes a partir de las necesidades que ellos vayan descubriendo, que vayan encontrando, ¿no? A partir de ese desarrollo que ellos van teniendo. Eh, lo otro tiene que ver con una importancia, y esto sí lo vamos a ir viendo, no solamente en el tema de solo de una profesión, sino de todos, ¿no? Y es la importancia de un aprendizaje siempre continuo y la actualización de conocimientos, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, ahora, tenemos que irnos adaptando, ¿no? A este nuevo proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahora, y vamos escuchando por ahí, ¿no? Que se desarrollan las clases, mis sesiones, mis programaciones con ayuda de inteligencia artificial, que puedo ir adaptando los cursos, que puedo ir adaptando, ¿no? Y ahora, ¿por qué? Porque incluso los mismos estudiantes para hacer sus trabajos, para hacer sus tareas, para buscar información, utilizan ese tipo de recursos. Y si nosotros no nos contamos, por ejemplo, a ir adaptando, a ir conociendo cómo es este mundo y no nos vamos adaptando, de hecho que nuestros estudiantes nos sacaron un, digamos, una distancia abismal entre el uso, por ejemplo, de esta nueva tecnología en estos tiempos. Y es irnos adaptando a estos cambios, ¿no? Sucedió con la pandemia, ¿no? Cuando todos tuvimos que emigrar a enseñar a través de estos, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? A través del Zoom, a través del Meet, a través de videoconferencias, a través del WhatsApp, que todos tuvimos que abocarnos a usar la tecnología ante ciertas situaciones, ¿no? Y fuimos adaptándonos, fuimos ir aprendiendo en el camino, de repente para algunos les costó mucho más que a otros, pero permitió tener esa adaptabilidad para poder desarrollarse y poder, bueno, ahora conocer un poco más del tema de tecnologías, ¿no? Y ahora todo el mundo nos comunicamos, ya sea por una videollamada a través del WhatsApp, ahora lo hacemos de repente por Zoom y esto, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la competitividad, ¿no? Siempre la actualización de conocimientos aumenta la competitividad en el mercado laboral, ¿no? Si tú eres muy buen profesional, siempre estás en esa constante actualización, de hecho que van a estar siempre buscándote, viendo, mira, esto porque te vuelves más competente dentro de este mundo laboral en el cual uno se va a desarrollar, ¿no? Y no solamente en el tema de repente de nuestro trabajo como docente, sino siempre en cualquiera de los trabajos de los cuales nos venimos desarrollando o que se desarrollan nuestros estudiantes a futuro, ¿no? Porque no es solamente lograr y digo, ya logré esto, ya tengo aquí, ya conseguí esto y hasta aquí nomás, ¿no? Porque siempre todo va avanzando, todo va esto y eso sabemos que siempre estamos en ese continuo y actualización de conocimientos que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Eh,
¿cuál es el papel? Y aquí sí implica también el, el papel de las empresas, ¿no? Que tiene que también tener, y eso implica ya, digamos, algunos aspectos de políticas educativas, ¿no? Donde las empresas también vean el tema en esto, ¿no? Porque es importante, por ejemplo, una empresa siempre, su punto de apoyo siempre es la inversión en el capital humano y en los programas de capacitación, porque eso es el fundamento para poder crecer como empresas, ¿no? Si ellos no lo miran desde ese punto de vista, entonces eso, nosotros a la mirada que tenemos, por ejemplo, en la escuela, ¿cuál es nuestra inversión en el capital humano? Son nuestros estudiantes. Los programas de repente de capacitación, mirando desde el área en el cual nosotros trabajamos, es lo que nosotros trabajamos en función de esas capacidades, de esa competencia que tienen que lograr y que tienen que ir desarrollando a partir de esas necesidades que vamos enfrentando y que los estudiantes van identificando, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, para plantear un proyecto, para plantear una idea de negocio, para que ellos planteen muchas ideas a partir de esto, parten de una necesidad, parten de un problema. Entonces, hay que seguir en esa, ni para que ellos puedan desarrollar esas habilidades dentro del mundo laboral y de este desarrollo que van teniendo, ¿no? Em, y bueno, como les decía, tiene que ver mucho ya con el aspecto ya, digamos, de políticas educativas, ¿no? Que hablan sobre los programas de empleo, los incentivos para las empresas, la colaboración público-privado, ¿no? Pero siempre hay un punto que siempre va a estar, que es importante, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Y nosotros es ahí nuestro punto donde nosotros, digamos, nuestra labor es donde está ahí, ¿no? Que es, digamos, ese punto importante, ¿no? Porque tenemos que formar estudiantes que puedan luego desenvolverse dentro de este mundo laboral, ¿no? Y que puedan ellos encontrar esas habilidades que les permita poder desarrollarse dentro de este campo laboral que tiene, pues, ahora el desarrollo y el avance tecnológico que lo encontramos ahí y que, como decían por ahí en un estudio, que algunas, por ejemplo, carreras, algunos empleos van a ir desapareciendo, ¿no? Por ejemplo, le escuchaba la entrevista a un gobernador regional y decía, yo me he quedado sorprendido, dice, ¿no? He ido a un lugar, a un país, en este caso era China, ¿no? Donde, por ejemplo, en en un restaurante, ya no, por ejemplo, los pedidos o no los repartía ya una persona, sino era un robot. O sea, habían programado al robot y venía y servía y recogía y se iba y así, ¿no? Ya no era una persona, era un robot. Entonces la pregunta que hacía y él se quedaba sorprendido, pensando, ¿no? Según el comentario que él hacía, sobre qué situación pasaba ahí. Si de repente, a ver, este es un robot, entonces, ¿y la mano de obra? ¿Y dónde quedan esas personas que de repente podían atender, ¿no? Entonces, uno de ellos le explicaba y le decía, claro, tú lo puedes pensar desde la mirada que tú tienes desde tu país, ¿no? Pero yo te daría más bien otra respuesta, ¿no? Más bien te diría que para mantener a ese robot, hay una persona que ha creado ese robot. Tiene que haber una persona que le dé mantenimiento a ese robot. Tiene que haber de repente alguien que le dé las instrucciones, las indicaciones, que lo programe y todo, ¿no? Y tiene que haber, bueno, algunas otras cosas. Entonces le dice, no es que de repente le quite el trabajo a alguien, sino que va cambiando la manera de ver el trabajo y que implica que el mundo laboral también vaya cambiando y que la mirada del estudiante o de la persona que va a trabajar, ¿no? Cambie, porque no, los trabajos, a medida que va avanzando el aspecto de tecnología, el avance de la ciencia y eso, han ido cambiando y van a seguir cambiando.
Entonces hay que saber enfrentarse a todas esas situaciones que implican ese cambio laboral a partir de estos cambios tecnológicos, científicos que se puedan ir dando, ¿no? Y que parecen vertiginosos y que van cambiando de la noche a la mañana tan rápido como van apareciendo, ¿no? Y uno de los puntos creo que ha sido un punto de quiebre, ¿no? Desde hace ya algunos años ha sido el impacto de la pandemia, ¿no? En el mercado laboral y la educación, porque ahí hubo, si bien es cierto, ya veníamos con un tema de esto del uso digital, ¿no? Que veníamos con las llamadas, con que veníamos esto y lo otro, pero ahí sí dio un vuelco, pero así, de repente, si por decirlo de alguna manera, de 360 grados y un cambio así, abismal, de golpe, ¿no? Donde todo el mundo tuvimos que aprender, ¿no? Porque me incluyo dentro de todo eso, ver cómo es que íbamos a hacer una videollamada o cómo nos íbamos a conectar con los estudiantes, cómo les íbamos a hacer llegar los recursos, cómo íbamos a hacerle llegar una clase, cómo íbamos a hacer para explicarles o para orientarlos o para brindarles retroalimentación o para ayudarlos o para orientarlos cómo tenían que hacer la actividad, ¿no? Entonces, eso permitió esto. Ahora, eso hablando desde el punto de vista educación, pero tuvo el impacto también en el mercado laboral, porque la gente no podía salir a comprar, no podía, entonces aparecieron los deliveries, que si bien es cierto, ya existían, pero comenzaron a crecer, los pedidos que se hacían ya se hacían por otros medios, por el WhatsApp, por correo de repente, o por llamadas, ¿no? Se iban haciendo los pedidos o se comenzaba ya a utilizar otros tipos de situaciones, ¿no? El pedido de repente de alimentos a casa, de comida, de distribución de todo lo que tenían que ver y ya había cambiado este mundo laboral. Ya no necesitabas de repente tener una tienda en físico, ¿no? Necesitabas tener una tienda, pero en virtual, ¿no? Una tienda donde tú podías, en tu estado, en tu Facebook, en tu tienda virtual, por decirlo así, poder ofrecer distintos productos. Y ahí podían llegar y podían entablar y decir, mira, yo quiero esto, el otro, y te decían una transferencia y ya le llevaban el producto y todo eso, ¿no? Y cambió todo esto del mundo y ha sido un impacto que ya nos ha ido quedando para todos. Si bien es cierto, hay cosas que se han ido retomando, pero otras cosas que han quedado, ¿no? Porque ahora igual siguen vendiendo, pides por delivery, sigues haciendo los pedidos, sigues haciendo esto, ¿no? Entonces hubo esa transformación de repente, digamos, con mucha más de golpe, por decirlo así, ¿no? De hacerlo de esa forma, ¿no? Y bueno, la educación a distancia que se convirtió pues en una necesidad presentando desafíos y oportunidades, ¿no? Porque para muchos docentes nos costaba el tema, pues, que nunca de repente habíamos visto o habíamos de repente estado en relación con una computadora, ahora más verse en una pantalla, ver a los estudiantes, seguirlos, orientarlos, a ver, que pregunten, o pedirles, por ejemplo, a veces que enciendan la cámara, que esto, lo otro. Encontramos un sinnúmero de situaciones y de desafíos pero también de oportunidades, porque nos llegó a poder aprender distintas situaciones que podíamos ir encontrando dentro de este mundo que fue el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, y vamos en el tema de ir adaptando, ¿no? La educación a las nuevas tecnologías, ¿no? La realidad virtual, el tema ya de utilizar impresoras 3D, ¿no? Donde uno puede ir elaborando ya un producto, ¿no? Tienes una idea de algo y lo puedes ya llevar a moldearlo, a tenerlo en físico a través, por ejemplo, de esas impresoras 3D, ¿no? El aspecto de usar la tecnología, de poderse comunicar, ¿no? O sea, todas esas tendencias de poder ir trabajando a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en el mundo laboral, el mundo en el cual nosotros conocíamos, ¿no? Dio un vuelco tremendo, ¿no?
y nosotros tenemos que irnos adaptando para poder ayudar a nuestros estudiantes a poder insertarse dentro de ese mundo laboral que va a encontrar esas tendencias, esos desafíos que también nosotros nos encontramos y que tenemos que ir a la par también aprendiendo junto con ellos, ¿no? Y acá parte que justamente se tiene que ir viendo dentro de la escuela, ¿no? Y si bien es cierto, se habla de las oportunidades de emprendimiento e innovación, ¿no? Eh, esto, pero dentro de lo que se va trabajando, dentro de lo que se enseña, ¿no? Tiene que haber esa cultura emprendedora, ¿no? Que es lo que está orientado, digamos, el área de educación para el trabajo, ¿no? El ver el manejo financiero, ¿no? En cómo se puede obtener para poder comenzar un emprendimiento, ¿no? Porque la escuela les va a servir como siempre a veces con algunos conversaba, como un laboratorio para ellos, ¿no? De cómo pueden ellos irse perfeccionando, cómo pueden ellos ir viendo todos esos temas a partir de esa cultura emprendedora, de esa cultura financiera, de esa innovación tecnológica que pueden ir usando para poderse desarrollar dentro de este campo que es, digamos, dentro de esta área de educación para el trabajo, ¿no? Que les permita, ¿no? Poder abrir oportunidades y que les permita a ellos desarrollar sus habilidades, ¿no? Aquellos que de repente no cuentan, bueno, con un colegio técnico, pero están con el área de educación para el trabajo, que está orientado también a esa cultura emprendedora, el manejo financiero y el desarrollo tecnológico que tienen que ir logrando, ¿no? Y bueno, y que lo que apuntamos, ¿no? Eh, digamos, es que la educación sea un pilar fundamental para el desarrollo, ¿no? Y esto, bueno, si bien es cierto, implica eh, que exista una colaboración entre lo que es el gobierno, las empresas, las instituciones educativas, es crucial para poder mejorar esa empleabilidad de los egresados, ¿no? Pero a nosotros nos corresponde, ¿no? Hacer nuestra parte y nuestra parte está en ir orientando a nuestros estudiantes al desarrollo de esas habilidades que tienen que ir logrando para poderse insertar dentro de ese mundo laboral, ya sea generando ellos mismos su propio empleo o también a partir de poderse insertar ellos en un mundo laboral donde, bueno, puedan ejercer esas habilidades que ellos puedan tener, ¿no? Entonces, eso, digamos, como un preámbulo a lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Por eso es que lo había tomado, ¿no? Esta primera parte, ¿no? Que es importante el poder conocer, ¿no? Y creo que ustedes también, no creo que sea algo nuevo, ¿no? Sino que ustedes también conocen estos aspectos que son importantes, que son, digamos, para poder encontrar, eh, digamos, ese nexo que tiene que haber en lo que busca el área, ¿no? Que es el área de educación para el trabajo, con el mundo laboral, ¿no? Porque no es que van separados, sino que tienen que ir siempre, digamos, unidos, anexados, para poder ir desarrollándose, ¿no? Bueno, entonces, esta primera parte es lo que quería mencionarles, ¿no? Vamos a ir viendo la siguiente parte, pero a ver si por ahí de repente tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que quisieran consultar de repente antes de ir pasando a la segunda presentación y la segunda parte de esto, ¿no? Como les digo, vamos a ir desarrollando. Si hay dentro de estas, hay una sesión donde vamos a ir sí viendo el tema eh, de cómo es el tema de esto de inteligencia artificial dentro de lo que es las TICs y esto, ¿no? Vamos a ir conociendo un poco de eso, pero el aspecto es ir conociendo todo el tema referido a esta área, ¿no? Que tiene que ver mucho con el desarrollo de nuestros estudiantes de esas habilidades para poderse insertar dentro del mundo laboral, ¿ya?
Muy bien. A ver, vamos a ir viendo esta segunda parte, ¿no? Y acá sí, como les digo, eh, salvo por ahí alguna pregunta, alguna eh, que tiene que ver al tema de lo que vamos a ir trabajando justamente en estas sesiones, ¿no? Bueno, tenemos lo que es, bueno, la introducción a la didáctica de la educación para el trabajo, ¿no? Y como ya hemos visto, aquí vamos a ir viendo algunos principios, estrategias, herramientas esenciales para el desarrollo de las competencias laborales en el aula, ¿no? Que es principalmente lo que nos aboca a ir trabajando, ¿no? Aquí vamos a ir viendo algún enfoque práctico de la didáctica y su aplicación dentro de la formación profesional, es decir, cómo es que lo podemos ir trabajando y cómo es que se enfoca esta área de educación para el trabajo, ¿no? Porque es un área que si bien es cierto, dirán, pues no, es un área a veces que la miran como un área alejada de todo, ¿no? De las demás áreas, pero más bien al contrario, se complementa con muchas, con comunicación, con matemática, con ciencia y esto, ¿no? Por eso es un área importante dentro de lo que podemos ir desarrollando dentro de las escuelas o las instituciones educativas, ¿no? Así que vamos a ir revisando eso, ¿no? Bueno, ustedes saben que en el caso del área de educación para el trabajo, tiene un enfoque práctico para el desarrollo de bueno, de la competencia, ¿no? ¿Y es por qué? Porque su aprendizaje más es de experiencial, es decir, eh, si bien es cierto, se va enseñando, se va integrando, se va haciendo esta parte de la teoría, pero va juntamente con la práctica, ¿no? Porque, por ejemplo, si ustedes han ido desarrollando, ¿no? El que ellos, ¿no? Por ejemplo, encuentren una necesidad, encuentren un problema, ¿no? ¿Qué hacen? Tienen que elaborar sus entrevistas, sus encuestas, ¿no? O sea, no lo hacen, es un área, ¿no? Donde se va básicamente a lo práctico, ¿no? No es necesariamente todo lo teórico. Si bien es cierto, conocen el aspecto teórico, pero lo van aplicando en esa práctica experiencial, en esa práctica del ir aplicando lo aprendido, ¿no? Entonces, van integrando lo que van aprendiendo con estos campos, de estos escenarios reales, donde pueden ir desarrollando y aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, a elaborar una entrevista, a elaborar una encuesta, a aplicarla, a poder analizar esa información a partir de esa experiencia que van teniendo, ¿no? Y que les permite poder ubicarse dentro de esos escenarios reales y encontrar esa problemática, ¿no? Porque luego ya salen aquellos proyectos, ¿no? Yo, este proyecto, por esta necesidad, por estas dificultades, y de acuerdo a ese análisis y un sinnúmero de técnicas que se van aprendiendo, es lo que van a ir desarrollando. Lo otro es que lo desarrollan a través de proyectos, ¿no? Y eso es porque la aplicación de los conocimientos a situaciones simuladas o reales. Es decir, que van teniendo, de acuerdo a esa necesidad, de acuerdo a ese problema que ubican, poder solucionarlo a través de la aplicación de algún proyecto, ¿no? Entonces lo hacen vivencial. El tema del área de educación para el trabajo no es solamente que queda solo en la teoría, como de repente algunas otras áreas, sino que se va al tema vivencial, al tema práctico, al tema donde ellos, de repente como una especie de laboratorio, por decirlo así, ¿no? Van haciendo sus propuestas, van haciendo sus experimentos, ¿no? De pequeños emprendimientos, ¿no? A partir de repente del tipo de colegio que pueda irse desarrollando, ¿no? Porque eso es importante de entenderlo, ¿no? Porque la escuela, la institución educativa o el aula, ¿no? Se convierte para ellos como esa especie em, digamos, este,
de un laboratorio para ellos, ¿no? Un laboratorio donde van haciendo, como les decía, sus pequeños emprendimientos, ¿no? Y van viendo cómo es que van logrando. Ahora, ya está en nosotros poderlos ir encaminando en el que ellos podrían continuar con ese desarrollo de emprendimiento y mejorándolo, ¿no? A partir de las ideas que vayan teniendo, a partir del desarrollo de esa competencia que van teniendo y que les permita desarrollarse dentro de ese mundo laboral, ¿no? Entonces, básicamente lo que obedece el área de educación para el trabajo es acompañado de la teoría con la práctica, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo de esa forma. Eh, lo otro es que, como les decía, y lo anterior tiene que ver mucho con lo que lo que se muestra aquí, tiene que ver con la importancia de la integración de la teoría y la práctica, ¿no? Que es algo que les venía diciendo, ¿no? Sobre el conocimiento teórico, sobre las habilidades prácticas y sobre las competencias que van a integrar, ¿no? Si bien es cierto, hay una competencia que es la competencia que hablamos a nivel del currículo, ¿no? Pero hablamos de repente en otro tipo de competencias que tienen que irse desarrollando, competencias tecnológicas, competencias de habilidades sociales, ¿no? Donde tengan que integrarse y poder interactuar con otros, ¿no? Porque, digamos, el emprendimiento implica el poder tener ese convencimiento, poder creer, poder hacer creer a las otras personas de que lo que le estás ofreciendo, si es una idea, un producto, un servicio, pueda obtener los resultados que espera, ¿no? Entonces, aquí hay una integración entre la teoría y la práctica, ¿no? Y es que el conocimiento y las habilidades que tenga el estudiante tienen que ir aunadas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, por ejemplo, si ellos encontraron un problema, ¿no? Como muchas veces hemos encontrado en las ferias o ¿no? Estos concursos, ¿no? Que hacen alimentos para esto, el otro. Ellos tienen que tener, por ejemplo, si encontraron ante un problema, ¿no? Han planteado esta solución, tienen que ir determinando si el producto, por ejemplo, si es contra la anemia de repente, ¿no? Por poner un ejemplo, hicieron un producto, una bebida, un alimento, esto, ellos tienen que ir conociendo sobre el valor nutritivo, sobre la cantidad que tienen que ir haciendo. O sea, es un estudio, ¿no? Y es la integración de varias cosas ahí, ¿no? Entonces, eso implica mucho la importancia que tiene esta área para poder trabajarla con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos o cada equipo, que o que van desarrollando ellos, tienen que aprender mucho de lo que van a ofrecer como producto, ¿no? Si van a hacer algo o un servicio, tienen que tener el conocimiento, tienen que estar abocados a ellos y desarrollar habilidades, ¿no? Habilidades de venta, habilidades de emprendimiento, habilidades del manejo financiero, habilidades de repente para hacer publicidad, para ofrecer el producto. Entonces, es un sinnúmero de integración de varias cosas, ¿no? Entonces, una de las áreas, y esta área que es de educación por el trabajo, creo que es un área bastante completa por muchas razones, ¿no? Y esas son las razones de las que yo les estoy indicando. ¿Por qué? Porque implica el poder conocer y que el estudiante tenga que empaparse de todo eso, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Porque si no conoce, ¿no? Es como que yo voy a vender algo y si yo no sé lo que vendo, es como que me pregunte, mira, te ofrezco esto, ¿no? Muy bien, ¿y qué tiene de tu producto de bueno, ¿no? ¿Qué me va a ofrecer? Ah, no sé, yo te estoy vendiendo nada, ¿no? No sería ilógico, ¿no? Cuando uno va y alguien te vende o te ofrece un servicio, te dice, mira, este producto tiene esto, te va a dar esto, te brinda esto, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, tiene esa habilidad, o sea, está, digamos, empapado de todo eso. Entonces, el estudiante, cuando van a ir haciendo este tema de emprendimiento, de conocimientos,
tiene que empaparse de todo eso, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que ir conociendo y va desarrollando sus habilidades, ¿no? Algunos son mucho más hábiles de repente para hacer una publicidad, para poder, digamos, hablar en público, ofrecer el producto, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una tarea, ¿no? Entonces, recordemos porque cuando se hacen este tipo de trabajos dentro de lo que habla, lo que es, por ejemplo, el área de educación por el trabajo, lo hacen en equipo, ¿no? O sea, no lo hacen individualmente, ¿no? Normalmente lo que se pide es que se trabajen en equipos, ¿no? Y que cada uno asuma un rol y que vayan desarrollándose de acuerdo a eso, ¿no? Y van viendo el tema de cómo van planteando su emprendimiento, ¿no? Entonces, el desarrollo va por ahí. Entonces, esa, digamos, es la importancia de poder integrar aquí la teoría y la práctica, ¿no? El de poder ir desarrollando eso. No solamente nos quedamos con que a los estudiantes, ya yendo a nuestra labor, que solamente le demos solo la teoría, sino que lo apliquen, ¿no? Muchas veces enseñamos el design, el Canva, enseñamos que son para ir siguiendo pasos, siguiendo, estableciendo puntos para que ellos puedan de manera ordenada, de manera sistemática, poder conseguir una idea de negocio y que luego la puedan emprender. Esa es la idea, ¿no? Por eso se utilizan diferentes metodologías, diferentes técnicas para que ellos puedan ir aprendiendo en ese orden, ¿no? Primero van determinando o encontrando una necesidad, un problema, ante esos problemas o a ese problema definen un problema o una necesidad, luego van determinando qué soluciones le pueden dar a ese problema, van buscando las soluciones y luego encuentran una solución y ante esa solución le van dando, digamos, el desarrollo para poder solucionar o, digamos, ese problema o satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces comienzan a ese desarrollo, ¿no? Entonces, todo eso implica, pues, no es solo el tema de lo hago, sino implica el ir movilizando conocimientos, habilidades, competencias y todo ello, ¿no? O sea, integra muchas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es que lo tenemos que ir mirando lo que tiene esta área de importante, ¿no? Entonces, hacia eso es lo que hay que tener en cuenta. Eh, las planificaciones, ¿no? Que es un punto donde tiene que ver parte de la didáctica porque nosotros nos encontramos dentro, digamos, de ese orden, porque no nos podemos. Nosotros empezamos, ¿no? Con el tema de mirar primero el currículo nacional, que es lo que nos sirve como una base, ¿no? De las competencias de lo que se va a trabajar. En este caso, para el área de educación para el trabajo, tenemos una sola competencia, ¿no? Se desarrollan 4 capacidades, ¿no? Y luego están los desempeños para cada uno de los grados, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿no? Se van desarrollando su programación anual en función de las necesidades que puedan tener, ¿no? Por eso dice, una planificación dentro de las unidades didácticas empieza ¿por qué? Por análisis de necesidades, ¿no? Es decir, se identifican las competencias que se van a ir desarrollando, pero también se identifican esas necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes en función de qué? De lo que vayamos encontrando en función de un diagnóstico, ¿no? Por eso muchas veces se pide hacer un diagnóstico, saber qué les gusta a los estudiantes, qué dificultades tienen, ¿no? Para poder encontrar esas necesidades de aprendizaje y poder orientarlo hacia ello, ¿no? Entonces, identificar esas necesidades es importante para luego poder diseñar actividades que implica pues planificar las experiencias que permitan desarrollar esas competencias, ¿no? Y luego, si bien es cierto, todo necesitamos una vez que ya lo tenemos planificado, ejecutado, se necesita también evaluarlo, ¿no? Es decir, verificar
el aprendizaje que ha alcanzado el estudiante, ¿no? Para eso está el tema de ir evaluando y es cómo es que nosotros podemos ir planteando eh, nuestros criterios de evaluación, cómo vamos planteando los instrumentos que vamos a utilizar, ¿no? O con qué instrumentos nos vamos a ayudar, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Que es lista de cotejo, ficha de observación, por ahí de repente una escala, rúbricas, ¿no? De repente un portafolio, ¿no? Distintos instrumentos que nos permitan poder recoger información y que nos permita de alguna manera poder determinar en qué logro de aprendizaje se encuentra nuestro estudiante. Pero para partir de estas planificaciones, nosotros partimos de algo importante, ¿no? Y es justamente el primer punto, análisis de necesidades, ¿no? Y análisis de qué necesita nuestro estudiante. A partir de ello, para poder nosotros luego poder ir diseñando las actividades, las planificaciones que se necesitan para poder lograr, ¿no? Eh, ¿Qué estrategias metodológicas, ¿no? Basadas en proyectos, porque básicamente hacia eso apunta, ¿no? Si vemos lo que está dentro del área de educación por el trabajo, no es el tema de que los estudiantes trabajen en lo que ellos, sino orientado en un proyecto, ¿no? Por eso dice aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Donde se integran diferentes áreas del conocimiento. ¿Y por qué? Porque les ponía el ejemplo, ¿no? Anterior. Si consideramos, por ejemplo, el tema de que quieren hacer, por ejemplo, algún alimento, alguna bebida que tiene que ver, por ejemplo, para combatir la anemia, por poner un ejemplo así, ellos tienen que investigar y ahí tiene que ver mucho de repente la ciencia, ¿no? Para ver qué cantidad es la que deben de consumir, si es un niño, si es un adulto, si es una, ¿no? De distintas edades, un adolescente, un joven, y esto, qué cantidad de lo que van a preparar o qué cantidad es la que van a tener que suministrar, ¿no? O qué todo eso, ¿no? Y luego el aspecto de repente matemática para sacar el presupuesto, para sacar los gastos, ¿no? Para sacar los costos, los porcentajes, ¿no? Por ahí comunicación que tiene que ver de repente con la redacción del proyecto, de cómo pueden hacer de repente lo que es informática o el manejo de tecnologías, cómo pueden hacer una publicidad, cómo pueden ir ofreciendo su producto, ¿no? Un diverso de esto, que no solamente se ve implicado en el manejo o mirarlo solo desde un área, sino desde diversas áreas, ¿no? Educación para el trabajo, implica la integración de todas, digamos, de muchas áreas, ¿no? Que van a aportar y van a ayudar al desarrollo de esta área, ¿no? Entonces, no es que se mire sola, sino más bien se mira desde distintos puntos de vista, ¿no? El aprendizaje es, en servicio, es decir, proyectos que resuelvan necesidades de la comunidad. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, que la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Es decir, que no solamente lo mira desde el punto de vista económico, sino también de repente que apunte a resolver una necesidad de la comunidad, ¿no? Que pueden haber muchos, ¿no? De repente el tema de la basura, el tema del reciclaje, el tema de repente que ahora enfrentamos, el tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de ver cómo podemos de repente organizar, o sea, distintas situaciones que tienen que ver como una necesidad de la comunidad, ¿no? Y que proyectos de repente que puedan ellos ir desarrollando puedan resolver esas situaciones de la comunidad. Entonces, el, la mirada que tiene esta área no solamente desde el aspecto económico, sino también desde esa mirada digamos, del aspecto social, del aspecto de resolver problemáticas de la comunidad, ¿no? Y lo que no va a dejar, digamos, de lado es un aprendizaje colaborativo, es decir, el trabajo en equipo
para poder desarrollar proyectos. Y es que este tipo de estrategias no es que lo deje solo a una persona, ¿no? O sea, no es que solamente le muestre a alguien, ¿no? El tema de decir, bueno, tenemos este proyecto, ¿no? Y solito lo va a hacer alguien, ¿no? Sino que necesita el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, ¿no? Porque ahí se van a integrar distintas habilidades, distintas perspectivas, distintas miradas, distintas ideas, y eso va a confluir en ideas donde van a poder encontrar las mejores soluciones y poder encontrar el camino para poder emprender o resolver situaciones que tengan que ver con el desarrollo de su comunidad, ¿no? Que les permita todo ello, ¿no? Entonces, esta, digamos, mirada que tiene con aspectos de estrategias metodológicas que son fundamentadas en estos aspectos, ¿no? Eh, Ahora, en el desarrollo de habilidades técnicas en el aula, ¿no? Porque hablamos mucho del tema del desarrollo de habilidades técnicas, ¿no? Que es una, por ejemplo, una de las capacidades que tiene el área de educación de la competencia, ¿no? Y es que aquí implica varias cosas, ¿no? No solamente, por ejemplo, el uso de herramientas, ¿no? Práctica con herramientas y equipos específicos. Y eso hablando, por ejemplo, de aquellos, por ejemplo, que tienen la especialidad de mecánica, de carpintería, de cocina, ¿no? Por ahí de repente de alguna eh, otra este, otra carrera técnica, ¿no? Que puedan irse desarrollando otra especialidad, ¿no? Dentro de la escuela, dentro de la institución educativa, ¿no? Entonces, ahí se implica el desarrollo de esas habilidades técnicas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que tener mucho cuidado en el manejo de ciertas herramientas y equipos para poder dar solución, ¿no? Si hablamos del tema de electricistas, tienen que aprender a manejar el tema, ¿no? De los desarmadores, de los alicates, a la hora de hacer las conexiones, ¿no? Desarmadores y esto, ¿no? Es un uso de herramientas que tiene que ver, igual con carpintería, igual con mecánica, ¿no? O los que se dedican a la carpintería, ¿no? De repente para utilizar el horno, para las máquinas que amasan el pan, para lo que hacen distintas actividades. Eh, lo otro que sí a veces, y eso sí creo que eso nos concierne casi eh, muy indiferentemente de la especialidad o de a lo que se dedique, es el manejo de tecnología, ¿no? Y es que no nos podemos ver ajenos, ¿no? En ninguna de las áreas, me refiero al campo laboral, ¿no? A poder integrar estas tecnologías dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, el desarrollo siempre va a ir acompañado de ese manejo tecnológico, ¿no? Y bueno, ya depende mucho, pues, si bien es cierto, del recurso que se pueda tener, del acceso que se pueda tener, pero no se puede dejar de lado, ¿no? Y se tiene que ir integrando este manejo de tecnología en los procesos de aprendizaje, ¿no? El, el, Porque te va a ir dando este desarrollo que tienes, ¿no? Ahora mínimo en esto hay una computadora que vas a digitar, vas a hacer de repente esto, ¿no? Y eso lo tienen que manejar todos, ¿no? Antes si alguien decía que no sabían leer ni escribir, decíamos es un analfabeto. Ahora el que no maneja tecnología termina siendo un analfabeto porque todo el mundo, si vemos, maneja tecnología, te hace un documento y esto. Si bien es cierto, algunos con más pericia que otro, por decirlo así, pero creo que la mayoría tiene ese manejo de tecnología, sobre todo los jóvenes, ¿no? Que es para poder desarrollar cualquier tipo de proceso en una computadora y todo ello, ¿no? Y lo otro tiene que ver con la creatividad y la innovación, ¿no? El desarrollo de proyectos innovadores, es decir, que pueda irse dando este aspecto creativo, ¿no? Es decir, buscando soluciones ante estas situaciones, problemas
que puedan, digamos, entablarse, ¿no? Y que puedan darse, por ejemplo, hay este problema, ¿no? Entonces yo necesito encontrar este problema, ¿no? ¿Cómo soluciono este problema? ¿No? Entonces, eso es lo que uno tiene que ir, eh, digamos, desarrollando esas habilidades de creatividad y de innovación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Enfrentándolo a situaciones donde ellos enfrenten dificultades, donde enfrenten ellos problemas y donde ellos puedan desarrollar esa habilidad de creatividad y puedan ellos poder encontrar esas soluciones innovadoras, ¿no? Distintas, que de repente en algún momento, ¿no? Podrían ser descabelladas, ¿no? Podrían ser de repente decir, bueno, no, eso me parece, estar loco, ¿cómo va a ser, ¿no? Pero a veces de esas ideas descabelladas son las mejores soluciones a las que podemos encontrar, ¿no? Así les ha pasado a muchos, ¿no? Recuerdo tengan siempre el recordar siempre, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, y de repente algunos se acuerdan más que otros, los más jóvenes de repente no, pero es por ejemplo, uno donde encontrábamos, antes de usar este aparatito que es el celular para poder tomar fotos y todo, que ahora todo el mundo tenemos un celular y tomamos fotos y todo, ¿no? Cual evento. Antes no se hacía así, antes se utilizaba una cámara fotográfica y era con un rollo puesto ahí, ¿no? Bueno, luego aparecen las cámaras digitales, que eran con memoria también, pero inicialmente eran las cámaras fotográficas. Y la marca reconocida para todo el mundo era Kodak, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo encontraba, a ver, Kodak en rollo, Kodak era una cámara, Kodak y eso, y se acordarán de repente quienes tenemos un poquito más de años, ¿no? Algo, o también aquellos, nuestros papás, nuestros abuelos, que existían esas cámaras, ¿no? Y tomaban sus fotos y todo. Llegó alguien a ofrecerle a Kodak la idea de cámaras digitales y ellos dijeron, no, si nosotros estamos con esto, no, 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 es una idea loca, descabellada y todo. Al final, ¿qué sucedió? ¿No? Kodak casi ya ni existe, por ahí de repente, por ahí se escucha algo, esto, el otro, pero llegó a desaparecer del mercado, ¿no? Entonces, eh, en el mundo, a veces las ideas que parecen muy locas o las ideas que de repente puedan ser de repente hasta descabelladas en su momento, no necesariamente suelen serlo, ¿no? Le ha parecido a Kodak, igual, por ejemplo, el tema de Netflix, por ejemplo, si alguien sabe cómo apareció la historia de Netflix y ahorita, y pues ahí todos son plataformas de streaming, ¿no? Eh, que ahora todo el mundo si quiere ver una serie ya entra a ver en Netflix, en Disney, en Max, en todas estas plataformas que tienen ya almacenadas las películas y las tienen y tú puedes pasarte todo un día viéndolas y perdiendo ahí a veces el tiempo porque están todas, ¿no? En cambio, hace unos años, no digo muchos, pero teníamos que esperar a veces una semana o un mes para ver de un capítulo a otro, ¿no? Pero en esto, por ejemplo, ofrecían antes las grabaciones, ¿no? Que eran los Betamax, VHS o en CDs y esto, ¿no? Uno de ellos era Blockbuster, ¿no? Que era una empresa que se dedicaba a alquilar películas, ¿no? Y igual, les ofrecieron también el tema de Netflix y que podían esto, el otro, nunca quiso y se fue también en algún momento a cerrar. Ya no existen ese tipo de tiendas y quedó Netflix. Netflix fue creciendo, creciendo, creciendo y llegó un momento en que, así como aparecieron la competencia, ¿no? Aparecieron otros más y esto. Entonces, el desarrollo de ideas, de habilidades, ¿no? Parte de esa creatividad e innovación, ¿no? Ante una necesidad, ante un problema. Estas situaciones que de repente les converso, búsquenlos y esto y encontrarán por qué surgieron, ¿no? Surgieron por una necesidad, por un problema. Entonces, ante ello, ¿no? Sale esa creatividad y esa innovación, ¿no? A nadie se le iba a ocurrir de repente alquilar
películas y que las pudieran ver por internet. ¿No? Alguien lo hizo, a nadie se le ocurrió, alguien lo hizo y ahí están los. Ahora contamos con ese tema de streaming por todos lados, ¿no? Hay plataformas de Disney, plataformas de streaming, de Max y todo lo demás, ¿no? Y, y todo que se da a través de alguna aplicación, a través de un televisor y todo eso, ¿no? Incluso hasta en la computadora que podemos ver en esto, ¿no? Y están todos los capítulos y todas las cosas ahí, ¿no? Entonces, miren cómo este desarrollo de esto, ¿no? Han ido evolucionando, pero a partir de la creatividad y la innovación, ante ciertas necesidades que han habido. Entonces es importante el poder entender que este uso, digamos, el desarrollo de esta creatividad se tiene que dar en el aula. Entonces hay que buscar siempre ese tipo de estrategias para el desarrollo de eso. Y eso es enfrentarlo con las dificultades, con los problemas, con las necesidades, ¿no? Porque ante una necesidad te da el poder buscar la mejor solución para poder encontrar, ¿no? Listo, a ver, continuamos. Eh, Tiene otra, dentro de esto está la otra capacidad, ¿no? Que justamente estábamos viendo que ya hemos visto el desarrollo de habilidades técnicas dentro del aula y el otro es el aprendizaje colaborativo y trabajo en equipo, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con aspectos que tienen que ir desarrollando o habilidades que tienen que ir desarrollando dentro de ese equipo, ¿no? Y tiene que ver mucho con la comunicación, con la cooperación y con la responsabilidad, ¿no? Son habilidades, ¿no? Aspectos que son importantes para que se puedan desarrollar y puedan trabajar de manera colaborativa y como trabajo en equipo, ¿no? Existir siempre esa comunicación, ¿no? Un intercambio de ideas y de información de manera lineal. No es que alguien sea más que otro, sino que todos se mantengan al mismo nivel como estudiantes, como equipo, ¿no? El tema de la cooperación, ¿no? Es decir, el ir colaborando y el apoyo mutuo que debe haber entre ellos para poder alcanzar las metas que se establecen, ¿no? Y eso es algo que se tiene que ir trabajando conjuntamente con ellos porque es importante que ellos se encuentren, ¿no? El aspecto comunicativo, este aspecto de cooperación para poder entablar. Y lo otro tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Es decir, el compromiso con el trabajo en equipo. Es decir, si yo asumo esa responsabilidad o el estudiante que asuma la responsabilidad, ¿no? Tiene que entender que es parte del equipo, que es parte de eso y que cada uno tiene una responsabilidad de acuerdo a las funciones que le dan, ¿no? Y ahí es donde, digamos, está el tema de este aprendizaje colaborativo y de trabajo en equipo. Entonces hay que ir buscando, ¿no? Encontrando esas estrategias que permitan justamente esto, ¿no? Que permitan que se comuniquen, que cooperen y que sobre todo sean responsables, ¿no? Asumiendo cada uno de ellos ese aspecto importante que tienen que desarrollar como equipo, ¿no? Porque de ahí, bueno, cada uno puede decir, no, yo hago esto, el otro, ¿no? Pero la tarea está en eso, ¿no? De que puedan funcionar como equipo, de que puedan encontrar soluciones como equipo, porque eso es lo importante para poder desarrollarse, ¿no? Y aquí sí estamos en el punto de también tener en cuenta que justamente luego lo vamos a ir tratando, y tiene que ver con la evaluación formativa y la retroalimentación, ¿no? Y es que la evaluación ya no es, o sea, antes quizás mirábamos, ¿no? Que la evaluación era simplemente aprobar y desaprobar, ¿no? Porque esa era la tendencia, la mirada, lo que uno decía, pues, ¿no? Bueno, la evaluación es para o apruebas o te desapruebo, ¿no? Esa, ese paradigma o esa mirada teníamos. Pero con digamos, este enfoque que tiene que ver con la evaluación formativa y de retroalimentación, ¿no? Es decir, que marca en este aspecto tres puntos que estamos considerando. Uno, que tiene que ver con el proceso, ¿no? Y esto porque el proceso, es decir, ir monitoreando el aprendizaje en tiempo real.
No es que el estudiante solo va de repente solo, ¿no? En este proceso de aprendizaje, ¿no? No es que a veces entendemos que de repente, por ejemplo, nosotros decimos, muy bien, analicen su situación, encuentren su necesidad y planteen luego una encuesta, una entrevista y esto. No es que ellos lo hacen solos, ¿no? Ahí está el proceso de ir monitoreando, de ir viendo cómo ellos van aplicando lo aprendido. Cómo es que la parte, de repente, la teoría la están aplicando a la práctica. Cómo es que ellos ya con el conocimiento que tienen de cómo elaborar una entrevista, de cómo elaborar una encuesta, de cómo la van a aplicar, ahora cómo lo hacen en ese proceso. De hecho, que en un inicio, si nunca lo hicieron, de hecho, que van a ir de menos a más. Por eso es que cuando se habla de las competencias, se habla de que las competencias van digamos, de manera progresiva desarrollándose, ¿no? Es como alguien que algunos ponen de ejemplo, ¿no? Es como el que aprende a cocinar, ¿no? De repente, si aprendió a cocinar en la primera vez, no le va a salir eh, tal cual como él quiere, ¿no? Y es porque requiere práctica de repente, ¿no? La primera le salió más o menos, la segunda le saldrá mejor, la tercera, y así, ¿no? O cuando uno hace algo, ¿no? Algo práctico, algo esto, a la primera no nos sale bien, a la segunda ya uno va mejorando y así, ¿no? Y eso implica todo un proceso, ¿no? Igual es en este proceso de aprendizaje. El estudiante va a ir aprendiendo y nuestra labor está ahí, en ir acompañando, en ir monitoreando ese aprendizaje, en ir orientándolo. Y algo importante, ¿no? Brindar esa retroalimentación, es decir, brindar esa información que le permita al estudiante ir mejorando, ¿no? Por eso es que al docente tiene esa mirada, esa perspectiva de acompañante, que va a ir acompañando el aprendizaje. ¿Por qué? Porque tiene que ir monitoreando ese aprendizaje y irle dando esas pautas para que vaya mejorando si fuera necesario, ¿no? O ir dándole alcances de que pueda ir logrando, ¿no? Niveles de repente más de los que estén planteados, ¿no? Como hablamos a veces del nivel de logro o lo destacado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque vamos viendo esas habilidades que van teniendo y que pueden ir alcanzando mucho más y que pueden desarrollarse en él. Y si vemos que de repente por ahí no se está ajustando, que no están cumpliendo o que no estamos logrando tener de repente los resultados que esperamos, por más que de repente estemos, es que necesitamos ajustar algunas estrategias pedagógicas y ahí está la adaptación, ¿no? Recordemos que todo lo que nosotros vayamos programando, ¿no? A veces programamos, hacemos esto, no es a rajatabla, ¿no? No es decir, ya esto está programado así y así se queda, ¿no? No, porque todo es, este, digamos, reajustable, ¿no? De acuerdo a esas necesidades que vas encontrando, de acuerdo a esos puntos en el cual necesitas ir cambiando estrategia de repente, no me funcionó esta estrategia, bueno, tengo que darle un vuelco y tengo que utilizar otra metodología, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir. ¿Y qué nos permite esta evaluación formativa? Es decir, ¿por qué? Porque uno va monitoreando, va acompañando, va viendo cómo va el aprendizaje del estudiante y le va brindando retroalimentación. Si no logramos los resultados que esperamos, si bien es cierto, hay muchos factores, ya tema de repente el estudiante, pero también tenemos que dar esa mirada a nuestras prácticas, a nuestras estrategias, ¿no? Para poder saber si esta estrategia que estamos utilizando es la más adecuada o de repente no es y tenemos que ir reajustando, ¿no? Entonces, ir buscando otras formas de poder utilizarlo en estas maneras de poder trabajar, ¿no? Entonces, son aspectos que vamos a ir mirando dentro del tema de la didáctica que vamos a ir revisando.
Y aquí está nuestro punto, que a nosotros también no somos ajenos y más bien somos muy, estamos ahí dentro de este uso o integración de las tecnologías dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. No solamente por ser el área de educación para el trabajo, sino de todas las demás áreas también, ¿no? Y aquí implica, ¿no? El uso de recursos digitales, el tema de realidad virtual, ¿no? Que de repente puede simular escenarios reales para el aprendizaje práctico, ¿no? Ahora hay mucho más, por ejemplo, cuando en algunos lugares se utilizan simuladores para ciertas situaciones, ¿no? Y esto, ¿no? Ahora hasta los mismos chicos, ¿no? Si ustedes han visto, ¿no? Utilizan cierta realidad virtual, ¿no? Y les digo por qué, porque, por ejemplo, ustedes habrán escuchado y de repente ustedes tienen entre a sus hijos por ahí, por ejemplo, que utilizan esta plataforma de juego llamada Roblox, ¿cierto? Donde ellos, ¿no? Es como que ingresan a un mundo, ¿no? Se visten, se ponen trajes o van creando, ¿no? Un personaje dentro de esta plataforma, ¿no? Y que van desarrollando ciertas actividades, juegos. Implica ciertas situaciones el utilizar también esa plataforma, ¿no? Porque tiene sus riesgos también, ¿no? Que de repente vamos a comentar, pero existe en este mundo de realidades en las cuales los estudiantes están interactuando, ¿no? Eh, y les digo esto ¿por qué? Porque no necesariamente se comunican por un medio de celular, sino que lo hacen a través del juego. Están en el juego y dentro del juego están que se escriben, ¿no? Entonces, hay un proceso ahí de ir haciendo ciertas actividades a través de estas plataformas. Una de ellas, por ejemplo, es Roblox, que es un juego, eh, entre comillas, para niños, ¿no? Pero que ingresa a todo el mundo, desde adultos y todo, y hay un desarrollo ahí y que enfrenta ciertas situaciones también que hay que tener siempre en alerta, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, nuestros hijos, niños pequeños o adolescentes mantienen comunicación con alguien dentro del juego, sepan con quién se están comunicando, porque hay riesgos ante ello, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas plataformas no sabes tú quién está al otro lado, ¿no? No es como ahorita, por ejemplo, ustedes me pueden ver, saben quién soy, con quién se están comunicando, ¿no? Pero en ese tipo de plataformas de juegos no saben quién es. ¿Por qué? Porque está representado a través de un juego, de una realidad, ¿no? Y en ese tipo de plataformas van haciendo distintas actividades, ¿no? Desde que es un policía, desde que es de repente un carpintero, desde que es un aviador, desde que es un corredor de autos, o que pertenece a un grupo, o que hacen algún juego, o esto, ¿no? Ahora el famoso de esto de los juegos de calmar y todo eso, por ejemplo, en esas plataformas lo hacen así, como si fueran de manera vivencial para ellos, ¿no? Entonces, ese mundo simulado, ese mundo de realidad virtual, no necesariamente se enfrentan a través de los lentes que vemos ahí, que lo estamos observando de repente en la imagen que estoy mostrando, sino a través a la incursión de ese mundo de plataformas que ellos están inmersos dentro de eso y que también tenemos que tener los cuidados respectivos cuando se utilicen esos medios. ¿Por qué? Porque implica, como les decía, no sabemos quién está detrás del otro lado, ¿no? Puede ser un niño, como también puede ser un adulto. Puede ser alguien que se haga pasar por un adulto, ¿no? O por un niño, perdón, ¿no? Entonces, implica también tener los riesgos. Entonces, hay que siempre estar en alerta, mirando, acompañando, observando todas esas situaciones que implican el poder ver esas situaciones, ¿no? Entonces, en el proceso que tenemos de educación por el trabajo, la tecnología está ahora con este tema de, como les decía, el tema del crecimiento de la inteligencia artificial.
¿no? ¿De qué manera nos puede ayudar? ¿De qué manera nos puede? Si bien es cierto, tiene para un uso también bueno, pero también lo utilizan pues para la otra parte. Entonces hay que saber explicarle también, hacer llegar al estudiante la mejor manera de usar estas herramientas tecnológicas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, si tú le pides un trabajo al estudiante que te haga un resumen, ¿no? O que te haga una investigación, o que te haga algún trabajo, si no sabes identificarlo, cómo es que te lo hizo con una inteligencia artificial, ya fuimos, ya, porque ellos inmediatamente ingresan, ponen esto y la inteligencia artificial les va a arrojar el resultado de lo que ellos esperan, ¿no? Supuestamente. Y luego les voy a explicar, luego en las sesiones que vamos a ver, ahí les voy a explicar a qué me refería con ello. Pero no todo lo que te da 100% es verdad. Entonces, ahí está el tema del desarrollo del pensamiento crítico. No podemos tomar todo por cierto, ni todo lo que nos den como 100% de verdad o que se esté desarrollando de esa manera. Entonces, esos son puntos que vamos a ir viendo dentro de lo que nos corresponde a lo que es el curso de didáctica. ¿Ya? Entonces, importante esto dentro de lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Y bueno, la vinculación siempre de los contenidos con el mundo laboral, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Que, por ejemplo, los estudiantes hagan visitas a empresas, que observen a veces esos procesos y prácticas reales, ¿no? Dentro a veces de cada región, a veces hay ciertas fábricas, ciertos entonces es importante el que puedan ellos observar esos procesos, ¿no? O sea, tratar de vincularlo siempre con esos contenidos, ¿no? Del mundo laboral, que no estén ajenos a la realidad en la cual enfrenta. Recibir de repente charlas con profesionales, experiencias, consejos de expertos que les permita tener un panorama de repente distinto, ¿no? Y que les permita tener una apertura profesional distinta a lo que necesitan en cada lugar, ¿no? Porque cada lugar es distinto, de repente en Lambayeque, en Cusco, en Cajamarca, en esto, si bien es cierto, pertenecemos a un solo país, pero de repente las necesidades son distintas, ¿no? Ya depende de cada región, dependiendo de cuál aspecto laboral es el que necesita. Entonces, hay que ir viendo esas necesidades, ¿no? Para que vayan a la par de lo que ellos quieren aprender de acuerdo a esas necesidades y vincularlo con ese mundo laboral que ellos van a enfrentar, ¿no? Y lo otro tiene que ver con proyectos de impacto, ¿no? Es decir, que los proyectos que se trabajen, ¿no? Solucionen a problemas reales dentro de ese mundo laboral. Tratar en lo posible de que vaya a la par con esa realidad que ellos se enfrentan, ¿no? Con esa realidad en la cual ellos puedan irse desarrollando y que puedan ir teniendo esa relación del mundo laboral con la práctica, ¿no? De ir solucionando problemas, ¿no? Con las habilidades que ellos van desarrollando, ¿no? Entonces, eso es, digamos, independientemente de si el colegio es técnico o no, ¿no? O sea, independientemente de eso, ¿no? Aquí no estoy hablando de que si es esto, sino independientemente de eso. Porque igual, los dos apuntan a eso, a vincularlo siempre con el mundo laboral. Si bien es cierto, hay este tipo de especialización en algunos colegios y en otros no, pero la idea, el punto principal es vincularlo siempre con el mundo laboral, ¿no? Que es a lo que apunta esta área. Y algo que, que en esto siempre vamos a ir apuntando y que tienen que ustedes también tenerlo muy presente, es que lo que se busca siempre va a ser el desarrollo del pensamiento crítico y resolución de problemas. Pero cuando escuchamos de repente pensamiento crítico, de repente lo relacionamos con otra área. Cuando escuchamos resolución de problemas, matemáticas, ¿no? De repente. Pero no está referido solamente al tema de matemática, ¿no? Sino está referido a que pueda ser muy crítico
en la información que recibe, muy crítico o muy analista, ¿no? En toda la situación que pueda presentarse. Por eso aquí habla de un análisis de problemas, ¿no? El que pueda, a partir de la información que recibe, poder analizarlo, poder identificar causas y efectos y luego buscar soluciones, ¿no? Generar alternativas y evaluar su viabilidad. Y por último, poder tomar decisiones, es decir, elegir la mejor opción. Y es lo que hacen, ¿no? Si ustedes analizan cómo han ido trabajando sus estudiantes dentro del área de educación por el trabajo, ¿qué hacen? Plantean, buscan una necesidad, un problema, van buscando la solución y luego toman la decisión sobre cuál es la mejor solución y lo van desarrollando. Entonces, esos aspectos no están lejanos, ¿no? Sino más bien hay que irlos desarrollando, hay que ir buscando estrategias que permitan desarrollar habilidades de pensamiento crítico y de resolución de problemas, porque lo que se quiere es eso, que ellos ante estas dificultades puedan encontrar una mejor resolución de problemas y que puedan tomar las mejores decisiones para ello, ¿no? Eso es importante para poder ponerlo en, en este, digamos, desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y algo que hemos venido repitiendo, ¿no? Que de repente suene mucho, pero implica mucho, es el fomento de la creatividad y la innovación. Eso tiene que desarrollarse dentro de las aulas, porque eso es importantísimo, el poder ver ante una necesidad, ante un problema, el desarrollo de esa creatividad para poder solucionar esos problemas y sobre todo de repente innovar ante esas situaciones. Y lo otro tiene que ver con un punto que esto sí, importante es la atención a la diversidad y a la inclusión, ¿no? Es decir, adaptar estrategias que, digamos, respondan a las necesidades de cada estudiante y que haya un aprendizaje inclusivo, es decir, creación de ambientes de aprendizaje que permitan la participación de todos. Hablando de repente de algunos, ¿no? Por ejemplo, que tienen alguna discapacidad física, ¿no? Y que puedan ser parte de todo, porque podrían tener alguna discapacidad física, pero capacidad intelectual no. Entonces, se tiene que abordar, se tiene que trabajar en conjunto, se tienen que ir desarrollando con cada uno de ellos, ¿no? Y sobre todo, ir adaptando estrategias para poder atender a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Por eso, importante es que nosotros, cuando vemos un aula, ¿no? Nosotros no encontramos un aula homogénea, ¿no? Tenemos una heterogeneidad, ¿no? Incluso, si bien es cierto, nos dan distintas secciones, una sección es distinta a otra, ¿no? No tenemos esa homogeneidad, tenemos una heterogeneidad más bien, ¿no? Cada uno es un mundo y cada uno tiene esto, ¿no? Pero ahí está nuestra labor, están nuestras estrategias de poder trabajar con ellos, sacar lo mejor de ellos, que ellos desarrollen sus habilidades y que puedan trabajar en conjunto, ¿no? A partir de ese desarrollo de estrategias que vamos a poder ir trabajando con ellos. Pero esta, por ejemplo, es una de las áreas, yo soy de esta área de educación para el trabajo, ¿no? Y es un área que tiene mucho para ir desarrollando y que puedes encontrar muchas habilidades de los estudiantes, mucha dedicación y esto, pero está ahí en poder fomentarle ello. Ellos tienen mucha creatividad, mucha innovación, pero está ahí para poder ir logrando ese desarrollo que tienen que ir logrando para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, eh, hay que ir atendiendo esta diversidad y esta inclusión, no solamente por el tema de repente que alguno tenga una discapacidad, sino que pueda atender a todas en cada una de las necesidades que tenga, hablando de necesidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, a eso referido para que puedan atender a esta diversidad, ¿no? Tenemos que esto es lo que ya hemos venido conversando y hemos venido planteando, y es que el rol que nosotros tenemos, ¿no?
como docentes es el de facilitador del aprendizaje. Es decir, aquel que orienta, ¿no? Es el que va a guiar y va a apoyar a los estudiantes, ¿no? El que los va a motivar, que va a generar el interés, el entusiasmo por el aprender, y el que va a evaluar, es decir, no con el tema de aprobar o desaprobar, porque la función no es eso, ¿no? Sino es más bien la de ir monitoreando el progreso y ayudándolo en lo que ellos necesiten. Por eso habla de brindar esa retroalimentación. Si nosotros nos quitamos de repente ese chip de que el evaluar es solamente por un tema de aprobar o desaprobar, vamos a ir mirando la evaluación de distinta forma, sino que la evaluación va a servir, es como nosotros nos evaluamos, ¿no? Decimos, no, hoy día creo que mi clase no estuvo bien, creo que esto no lo hice correcto, o creo que esto lo pude haber hecho mejor de esta forma, ¿no? Entonces, vamos evaluando cómo vamos actuando y cómo podemos ir mejorando. Entonces, la idea es eso, ¿no? En cuando vamos viendo que el estudiante va progresando o tiene dificultades, es brindarle el apoyo, la ayuda, para que él pueda alcanzar lo que se tiene planificado o lo que tiene que alcanzar como nivel de logro, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el rol que tenemos como docentes ahora, ¿no? Antes sí éramos quienes te aprobaban o desaprobaban, pero ahora no, más bien es el que acompaña, el que motiva, el que te ayuda, en el caso, el ayudar al estudiante a poder lograr esas mejoras para que pueda el estudiante lograr lo que tiene, digamos, como un proceso de retroalimentación para que él alcance lo que se espera, ¿no? Y bueno, para ya ir cerrando esta primera sesión, ¿no? Es que la didáctica en educación por el trabajo es fundamental, ¿no? Para poder desarrollar las competencias laborales que esperamos, ¿no? Esto es un proceso continuo que exige dedicación y siempre constante actualización, ¿no? Porque cada tiempo siempre van a haber cambios, mejoras y esto, y nosotros tenemos que estar siempre al, a, a ir mirando estos cambios que se dan, ¿no? A cómo tenemos que ir trabajando digamos, en esta área, cómo debemos trabajar. Y es por eso que ustedes se encuentran aquí, ¿no? Porque están interesados en ese cambio, en ese desarrollo, en esa actualización, en ir viendo cómo pueden ir mejorando su trabajo y esto, ¿no? Así que también eso, las felicitaciones para cada uno de ustedes. Y eso es esperar también que esta presentación, bueno, que hemos hecho sea de utilidad y les pueda servir como un resumen de todo lo que podríamos ir considerando, ¿no? Es un material que ya creo que se los han hecho llegar y si no, bueno, ya se los van a hacer alcanzar, ¿ya? En las próximas sesiones vamos a ir ya viendo ya el tema así en sí del área y como les decía, vamos a tocar sí en alguna sesión, creo que es la tercera o la cuarta, ¿no? De repente la siguiente, no, ahí tengo que mirarlo. El tema de este uso de tecnologías con inteligencia artificial, ¿no? Que es un tema que está ahorita por todo lado, ¿no? Así que de todas maneras lo vamos a ir mirando, ¿no? Les voy a dejar ahí esto, ¿ya? Sí, por este medio. Ya, no hay problema, no hay problema. Lo puedo subir, no hay problema. ¿Ya? Pero igual creo que lo tiene en un espacio que ahí lo comparten, ¿ya? Pero igual se los comparto, no hay problema, ¿ya? Muy bien, maestros. No sé si tienen de repente alguna pregunta, alguna interrogante, de repente lo que hemos venido conversando. Voy a dejar ya de compartir un momento, ¿no? A ver, por ahí, este, maestros, de repente algo que quieran indicar, que quieran manifestar. A ver, por ahí están ya el micrófono que están activos. Me vieron eso. ¿Alguna cosa que quieran indicar?
ahí pueden mencionar, ¿ya? Y si no, bueno, ya nos estaremos encontrando la siguiente sesión. Ya vamos a ir desarrollando varias cositas con respecto a eso, ¿no? Que tiene que ver con este aspecto laboral y esto, ¿no? Hay que tenerle mucha importancia y de verdad, yo sí le tengo mucho cariño a esta área, ¿no? Yo soy de esta especialidad también y creo que es un área importante, ¿no? Para poder, este nexo, el apunte laboral que tiene nuestros estudiantes con ese campo que tienen que irse desarrollando, ¿no? Y sobre todo que ellos mismos puedan encontrar esas habilidades que les permitan insertarse en ese mundo laboral, ya que tenemos también muchos estudiantes que muchas veces no pueden acceder a un mundo de estudios superiores y eso, ¿no? Así que, bueno, muy bien, muchas gracias, Freddy, buenas noches, Rolando también, muchas gracias, y a cada uno de ustedes, a Bartolomé, Gladys, Joel, a Azul, ¿no? Buenas noches, Paola también. A ver, un gusto volverlo a ver, me ayudó bastante en el proceso de nombramiento, bastante interesante, además. Claro que sí, Paola, de verdad, ahí también, espero de verdad que hayas podido conseguir lo que te has propuesto, ¿no? Como dices, si te ayudé bastante en el proceso de nombramiento, feliz por ustedes, ¿no? Y sobre todo que estamos aquí para poder ir ayudándolos en esta área que es tan bonita como el área de educación para el trabajo. ¿Ya? Listo, cuídense y nos estamos encontrando el día miércoles, ¿ya? Ahí vamos a estar viendo algunas otras cosas más para poder desarrollar, ¿ya? Listo, muy bien, Nancy, Gladys, muchas gracias, cuídense, nos estamos encontrando, cuídense.